Buen día, gente linda, ¿cómo andan? Hoy 17 de enero. Estoy cansado, pero bueno, ya les voy a mostrar los avances de qué hicimos, qué hice hasta el día de hoy. ¿Está? Allá tenemos, no, estamos en la calle, este es mi terreno, pero allá sigue, ¿no es cierto? La calle, una avenida es esto. Acá, entrando, estuve limpiando todo este tiempo, sacando yuyos, sacando lo que no sirve, ¿no? Acá tenemos el mojón. Ahí abajo, el palito rojo. No sé si se alcanza a ver. Ahí. Ese es el mojón que indica que ahí termina o empieza mi terreno, ¿no es cierto? Este sería el frente. ¿Yo qué hice? Puse una tanza. Una tanza delimitando el terreno del vecino, ¿no es cierto? Así ya me puedo ubicar dónde limpiar y dónde no limpiar. Porque en todo este camino, todo el principio, he limpiado muchas partes del vecino. Este sería un camino que hice para llegar al fondo. Pues lo importante es llegar al fondo para encontrar el otro mojón. Acá planté unos cactus. Hello cactus. Este es el camino. Acá planté otro. Bueno, y yo seguí por acá limpiando, ¿no es cierto? Hasta ahí se ve más adelante que está todo limpio. Pero ese no es mi terreno. No es mi terreno ese. Vienen por allá. Fíjense la tanza. No es perfecto porque siempre volví en una rama, ¿no? Pero es lo más aproximado hasta ahora. Y sigue por allá. Entonces acá ya me tengo que cruzar al vecino. Yo tendría que limpiar esta parte para avanzar, ¿no es cierto? Pero bueno. Toda esta parte yo limpié pensando que era mío. Y no es mío. No, no. Toda esta parte se la voy a cobrar al vecino después cuando venga. Mi terreno seguía acá. Allá vemos la parte de adelante. Y viene así torcido hasta el fondo. Esto también. Lo último que limpié fue esta parte. Saqué ramas. Para nada. Para nada. Así que vamos a cruzarnos a nuestro lado. Ahí está. Vamos a seguir hasta el final del terreno. Yo lo que hice fue hacer caminos adyacentes cuando ya me di cuenta que estaba limpiando el vecino, ¿no? Y de ahí llegar hasta el fondo de donde estaba el mojón. Una vez que limpié y llegué al fondo, del fondo me vine para adelante, porque de adelante ya sabía más o menos. Allá hay una palmera que está quemada, al lado tenemos otra quemada, y yo sabía que en el medio sería la línea imaginaria del terreno. Entonces yo me fui para el fondo, que el fondo es largo, el fondo. Son 170 metros hasta llegar al fondo. Más de 1,5 cuadras. Así que bueno, yo lo que fui haciendo fue el camino por acá.
Yo para llegar al fondo me vine por este caminito, haciendo este caminito. Después cuando ya empecé a limpiar del fondo para acá, ya empecé a limpiar ya un pedazo más grande, que por ahí es demasiado, ¿no? Pero para tener un poco más de amplitud, digamos. Así que fui todo limpiando toda esta parte, dejando la mayor parte de los árboles, que mi idea es trasplantarlos, pero la tierra es tan dura que necesito comprar un pico. Necesito comprar un pico. Yo pensé que acá pasaba mi terreno y no, era más para allá. Así que errores, hay por todos los errores. Pero lo más importante era encontrar la línea imaginaria del terreno. Después cuando vengan los vecinos, porque de ambos lados han comprado también. Yo fui el último que compró y soy el primero que limpia. Los otros están, por ejemplo, el terreno de allá van a venir creo en abril, mayo. Y de esta gente todavía no sé nada. Pero bueno, cuando vengan vamos a hacer vamos a ver cómo hacemos para separar los terrenos, ¿no es cierto? Si poner alambrado, que va a ser carísimo, o va a ser un alambrado de 5 o 7 hilos, depende. Y acá está el otro mojón, pero acá ves, se me cayó el hilo y me cayó la tanza, hubo mucho viento. Así que ahora tengo que arreglar esto y ponerlo ahí. No saco el mojón para saber, viste, dónde está mi terreno. Pero bueno, se mantiene igual la línea. Ahora vengo y lo arreglo. Pero ese es, ahí sería el lugar. Y bueno, este sería el final. Vamos al final del terreno. Este es el final. Allá donde está el poste de luz, sería el principio. Así que estamos acá atrás, bien alejados. Que esta parte del terreno no creo que, no sé. No sé qué voy a hacer con esta parte de la última parte del terreno aún. No lo sé. Se pueden hacer varias cosas, pero bueno, todavía está en ver qué hacer y no es mi prioridad ahora. Mi prioridad es allá adelante, donde también ya empecé a limpiar, donde va a estar ubicada la casa. Este es otro que es un camino que usaba para llegar hasta el fondo, ¿no es cierto? Que me abría un poco del terreno del vecino. Pasa, no quería limpiar más el terreno del vecino. No por mala onda, pero es un trabajo extra que después que duele duele y cansa. Así que bueno, vamos por acá. Yo cada tanto lo que estoy haciendo es todos los pastos lo voy acumulando ahí por todos lados, montículo de pasto. Entonces cada tanto separo un lugar y junto ahí. Que eso después voy a ver que puede servir para hacer una quincha encofrada o para hacer... Voy a ver si puedo hacer ladrillos. Ladrillos, no me acuerdo cómo se llaman, pero son de mayormente se usa paja, pero bueno, tengo estos dos pastos, voy a ver si sirve. Es un aislante también. Después lo que estoy haciendo también es juntar todo lo que es ramas, todo lo que es ramería y todo lo que voy sacando, también acumulando en un lugar para leña, ¿no es cierto? Acá un montículo de pasto. Ahí, por ejemplo, de todos estos árboles que son algarrobos, todo este está seco, entonces tendría que sacarlo y mandarlo ahí. Pero bueno, vamos de a poco porque cansa todo esto. Cansa y estoy solo. Lo que quería hacer acá, justo por acá, que pasa
la línea, están creciendo estos. Y estarían re bueno hacer un cerco vivo. Por eso que dejé la mayoría de esta parte, dejé todo para trasplantarlo, pero es muy dura la tierra, muy dura. Y tengo que ver cómo hacer para trasplantarlos, porque seguramente va a estar complicadísimo. Y bueno, llegamos acá, y acá donde estoy limpiando, mejor dicho, ya limpié, donde va a estar ubicada la casa. Es por lo que yo me imaginé y por lo que veo del terreno, que es una parte elevada esta parte. ¿Cómo me doy cuenta que es elevada? Porque si vemos por acá ya hay una bajada. Todo esto acá baja, baja toda esta parte, que acá hay otros rameríos. Bueno, pasa que hay que ser un poco inteligente y ver dónde empezar a juntar, ¿no? En vez de llevar todo a una punta, es mejor por partes. Y por esta parte, acá ya lo había mostrado, acá es un sendero de agua, que cuando llueve mucho, viene por la calle o del terreno de allá al lado, y recorre por acá el agua, y de acá se va para el terreno del vecino ya. Acá vemos, ya estamos en mi terreno, acá esta parte. Entonces toda esta parte media baja. Esta parte también. Acá ya empieza a subir. Acá empieza a subir. Acá estoy acumulando piedras también. Junto piedras. Y esta parte, por allá atrás también baja. Y se ve que hay un cauce, cuando llueve demasiado quizás, va el agua por ahí. Entonces hay que, viendo, mientras que uno limpia, va viendo cómo es el terreno. Y si pueden ver para allá ya baja el terreno ya. Entonces esta sería la parte más, digamos, más plana y más alta. Igual yo lo voy a calcular después, viniendo de la calle, con los niveles, cómo estamos. Tendría que estar acá un poquito más alto que en la calle para que no se inunde. Ya estando ahí bien, bueno, ya empezaría a hacer las zapatas. O lo que quiero hacer acá es un octógono. Quiero hacer un octógono veo si de adobe o de estos ladrillos de paja alivianada, creo que se dice, que es paja y barrotina. El sol sale por allá sale el sol, así que tendría que hacer la casa orientada para esta horrible vista que tengo. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sale. Ahora ya que limpié toda esta parte, que ya sé dónde va a ir la casa, ahora el tema siguiente sería hacer como mostré que el camino que hice está muy para el vecino, lo hice. Entonces ese camino ya no me estaría sirviendo. Lo puedo usar, obviamente, si no hay nadie todavía. Estoy yo solo. Hasta que vengan los vecinos lo puedo usar. Pero no me gusta. No es ético, no sería ético. Entonces, bueno. Mal que mal voy a tener que hacer igual el camino principal para la casa. Voy a empezar ahora a la tarde a limpiar esta parte, haciendo un camino hacia adelante. Así que bueno, eso es lo que voy a hacer ahora próximamente. Si no me duele tanto la espalda. Termino la verdad con la espalda molida.
Voy a mostrar un poco las herramientas que estoy usando para la limpieza. Estoy usando esta que es la Asada, de 2,5, no sé si es 2,5 pulgadas o, o no sé cómo se llama, qué medida es. Pero es una grande. Yo calzo 44, 45 y es un poco más grande que mi pie. Así que con esta va mortal. Porque me habían prestado una, que como limpié al principio, en una vecina, que es esta. Siempre es importante traer agua, mucha agua. Yo la pongo en el freezer y tengo fresca toda la mañana. Me han prestado esta chiquita. Mi pie en la mitad. Entonces con la otra ya pude avanzar un montón. Así que esta es la asada que me prestaron, que la tengo que devolver. Esta pala que traje, pero todavía no la uso porque es muy dura la tierra. Necesito comprar un pico. Después que traía un traje de balde para centímetros para medir. Martillo, este martillo lo uso porque tengo una hachita que se sale el mango cada rato. Entonces tenemos el hacha, que esta la he usado muy poco porque duele la espalda. Duele la espalda. Así que vamos a mostrar la última herramienta que uso, que es la más eficiente, digamos, es la hachita. Esta hachita tiene sus años, che. Tiene sus años y el mango era por acá antes el mango. A ver. Era por acá. Y se fue rompiendo y bueno, ahora queda una hachita re chiquita y bueno, para eso uso el martillo, porque cada tanto se sale y bueno, tengo que arreglarlo. Así que bueno, estas son las novedades de este 17 de enero. Así que esto es lo que estoy haciendo desde que llegué. Yo llegué acá el 23 de diciembre más o menos, 23 de diciembre. Y ahí elegí el terreno, empecé a limpiar, lo compré. Y después, bueno, han pasado cosas horribles con la mudanza, el 30 de diciembre que la mudanza se incendió y perdí todas las herramientas, perdí todo, la pasé muy mal, la verdad. Año nuevo la pasé acá, choqueado por la pérdida, comiendo fideo con aceite, día y noche me fui a dormir. No, la verdad la pasé muy mal. Recién de a poco puedo hablar del tema ya, pero da mucha bronca de que todos estos años tenía muchas cosas, hasta cosas ridículas, ¿no? Porque tenía un montón de frascos de mermelada con clavos, tornillos, por ahí todo eso. Así que ahora cuando quiero algo voy a tener que ir a la ferretería y comprar. Pero bueno, es un montón de cosas que he perdido, herramientas, lavarropa, muchas cosas se me han perdido. Trato de no pensarle, pero a veces es inevitable. Pero bueno, seguimos acá, que no decaiga. Sigo limpiando el terreno, haciendo caminos y proyectando un poquito dónde voy a ir ubicando las cosas. Esperemos que este año sea bueno. Empezó mal, terminó mal y empezó mal. Así que esperemos que en algún momento cambien las cosas y empiecen a mejorar. Así que bueno, muchas gracias gente. Estas fueron las novedades. Así que ahora a la tarde voy a empezar a hacer el caminito ahí, para adelante. Y después, bueno, ya la próxima vez que muestre algo, seguramente van a ser empezar con la construcción. Las zapatas, donde van a ir el encadenado, las columnas. Y bueno, vamos de a poco porque es todo muy difícil.
y ya estoy solo. Saben que se pueden hacer las cosas solo, obviamente, tarda, pero uno se tarda mucho más, tarda mucho más. Allá uno está aprendiendo, está quemando cosas que no debería, pero bueno, como ayer llovió, está un poco húmedo y se puede quemar, pero no sería lo ideal, no sería lo ideal estar quemando. Así que bueno gente, me despido y nos vemos hasta la próxima. Suscríbanse, den like, si quieren comentar algo, comenten, pero siempre como una onda, por favor. Ya cosas malas ya hemos pasado un montón. Así que gracias por estar gente y bueno, nos vemos en el próximo video. Adiósito, nos vemos.